Hermanos y amigos, a todos le damos la bienvenida y nos alegramos en el Señor de juntos poder escudriñar este libro, esta carta, la carta a los Hebreos. Hemos accedido a un capítulo particular, el capítulo de la confianza, de la fe. Esa fe que se apoya solamente en la palabra de Dios. Ese Dios que no miente, ese Dios fiel y verdadero que lo que dice hace siempre sin excepciones. Nos persuade a que confiemos en todo lo que dice, confiemos en su palabra, confiemos en sus promesas. Y ha quedado registrado en las Sagradas Escrituras personas que desde el principio han confiado en la palabra de Dios. Nosotros hemos visto algunos de ellos, vimos el testimonio que Dios dio acerca de Abel, vimos también el testimonio dado de parte de Dios acerca de Enoc, vimos el testimonio que Dios dio acerca de Noé, el cual trajo salvación a su casa por la confianza en la palabra de Dios. Vimos el testimonio parcial, porque hoy vamos a continuar en él, el testimonio de un matrimonio, Abraham y Sara, su esposa. ¿Qué tienen en común estas personas citadas, estos hombres y esta mujer que se ha citado? Lo que tienen en común es que siendo envases frágiles, criaturas que nacieron, como todos hemos nacido en un estado de pecado, ¿qué sucedió con ellos? Creyeron en la palabra del Creador. Confiaron en el Creador y demostraron dicha confianza en obras. Porque recordemos que la salvación es únicamente por gracia de Dios a través de la confianza, sin obras, pero esa salvación que se recibe de una vez y para siempre es para andar en obras. Y estas personas demostraron cuánto confiaban en Dios con las obras de su vida, el testimonio de su accionar de vida por confianza a Dios. Cosas que Dios les dijo que no se veían. Al recibir esa palabra no se veía, por ejemplo, si pensamos y volvemos a considerar los días de Noé, no se veía el diluvio, no se veía ese juicio de Dios y se tuvo que aguardar 120 años. Noé no necesitó ver lo que hizo, actuó confiando. ¿Y qué pasó? En el tiempo que Dios lo había dispuesto, llegó el juicio. Si nos adelantamos a los días de Abraham, el amigo de Dios, llamó Dios a Abraham para que dejase su tierra natural, tierra que veía y en la cual habitaba, para ir a una tierra que no veía. Y le prometió a un hombre adulto con una esposa mayor y con una esposa estéril, le prometió una descendencia incontable. Nada de eso veía Abraham, pero que confió en el Dios que le llamó, confió en la verdad y en la firmeza de las promesas y los pactos de Dios. Y hoy queremos dar en cierto aspecto un cierre a la vida de este matrimonio y en particular la vida de Abraham, el amigo del Señor, este hombre de fe. Se encuentra esta sección en el libro de los Hebreos. En el capítulo número 11 vamos a avanzar desde el versículo 13 hasta el versículo 19. Dice así, damos lectura a la palabra de Dios, versión Reina Valera. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿De dónde? En sentido figurado, también le volvió a recibir. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios para esta oportunidad. De manera muy ágil nos volvemos hacia el versículo número 13, ahora apoyándonos en una consideración un poco más literal del texto. Y dice así: en fe murieron estos todos, no habiendo recibido las promesas,
sino distantemente habiéndolas visto y habiéndolas bienvenido o saludado y habiendo confesado que extranjeros y peregrinos son en la tierra. El comienzo del versículo 13, cuando lo consideramos literalmente, es magnífico. ¿Cómo dice el versículo 13? ¿Cómo comienza? En fe murieron estos. Porque nosotros siempre consideramos que la vida de fe, ¿verdad?, de quienes se atestigua en este capítulo 11, particular Abraham, su esposa Sara, en fe vivieron, en fe murieron. Porque la fe que Dios da es una fe que habita y permanece en el individuo. No es esporádica, no es momentánea, no fue una temporada de confianza, bueno, un tiempo de confianza y ahora me alejé. No es así la fe de Dios. La fe de Dios es una fe que permanece. En fe vivieron, en fe murieron. Por eso dice, en fe murieron estos todos. Y nosotros debemos clamarle al Señor que esa sea la descripción de nuestra vida. Vida de fe, partir en fe también a la presencia del Señor como nuestros antepasados. En fe murieron todos estos. ¿Y cómo sigue? No habiendo recibido las promesas, sino distantemente habiéndolas visto y habiéndolas bienvenido o saludado y habiendo confesado que extranjeros y peregrinos son en la tierra. Dios le prometió a Abraham una tierra por herencia, una tierra de descanso, de reposo. Y Abraham en esa tierra no se estableció como ser natural de la misma, sino como que un extranjero y peregrino. Dicho sea de paso, los llamados de parte de Dios somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos, enseña el apóstol Pedro en su primer carta en el capítulo número 2. El apóstol Pablo nos enseña que ¿qué? Somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, porque nuestra ciudadanía está junto a Cristo en los cielos, de donde aguardamos al Señor nuestro Salvador. ¿Somos qué? Por el Evangelio, redimidos para Dios, y nuestra posición espiritual se encuentra en los cielos junto a Cristo. Pero somos dejados en esta tierra con el fin de ¿qué? De proclamar la verdad, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Dios y de su gracia para su gloria en este mundo. Pero no somos ya de este mundo. Abraham, que es el individuo en particular del que se habla en este texto, en esta sección, Abraham era un hombre ¿de qué? De fe, de confianza y también de comprensión de los planes de Dios. Porque recibió revelación. Tal revelación recibió que ¿qué? Que ahora se va a enseñar versículos más adelante, aguardaba el cumplimiento pleno de las promesas de Dios. Y la expresión momentánea de esas promesas como la tierra a término, como la tierra terrenal de Canaán, de esa se declaró un extranjero y peregrino, porque aguardaba otra porción de tierra, una tierra, como se había dicho anteriormente, cuyo arquitecto, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso se consideró un extranjero y un peregrino en la tierra. Y ciertamente no es algo agradable ser extranjero y peregrino, porque ¿qué nos gusta declarar? Estoy en casa. Es una declaración de todo ser humano, sentirse uno en casa, en el lugar donde él habita, del lugar a donde pertenece, tener un arraigo. Abraham y su esposa Sara se consideraron extranjeros y peregrinos, porque estaban de tránsito, de paso en esta tierra, aguardando la promesa de Dios, lo que ya veremos más adelante, esa tierra o esa ciudad de la cual Dios es constructor y arquitecto. Hermano y hermana, ¿te consideras tú un extranjero y un peregrino? ¿Consideras tú que estás de paso? Alguien dirá, sí, todos extranjeros y peregrinos. Bueno, mostremos por nuestras obras que estamos de paso, porque muchas veces parece con nuestra diario vivir, empezando por la vida de este hermano, continuando por lo que escuchan, muchas veces parece que nuestra habitación eterna es esta tierra. Construimos, edificamos, hacemos todo pensando en esta tierra y no pensando en el reino de Dios. Abraham fue atestiguado de parte de Dios como un hombre de fe, porque su objetivo, su anhelo era el reino de Dios. Este texto es absolutamente irrefutable, que Abraham pensaba en el reino, no pensaba en las cosas de la tierra. Todo lo que tenía, todo lo que era,
en pos del rey y su reino. Y su anhelo, su expectativa era la promesa. No la recibió en su vida terrenal, pero que la saludó. En fe murió saludando, dando la bienvenida a las promesas de Dios. ¿Vivimos de esa manera? ¿Con la esperanza, con la expectativa de que se cumplan las promesas de Dios? ¿O nuestra expectativa es terrenal de objetivos personales? No debemos vivir en pos de objetivos personales, son todos inciertos. Debemos vivir en pos de que el cumplimiento de las promesas de Dios y el avance de su reino. Vamos a agilizar y pasar al siguiente versículo. Dice así, 14. Porque aquellos tales cosas diciendo manifiestan que propia patria buscan o desean. Con el accionar de sus vidas como extranjeros y peregrinos en la tierra, demuestran estos individuos, empezando por Abraham, luego Isaac y Jacob, y obviamente la esposa de Abraham, Sara. ¿Qué demuestran con sus hechos? Buscan una patria propia. No una terrenal, sino están buscando una celestial. ¿Y qué pasa? En el 15. Si ciertamente habían recordado de dónde habían salido, habrían tenido oportunidad de retornar. Si el objetivo de Abraham fuese su posesión, su tierra, incluso su parentela, podría haber retornado, sabía el camino de retorno. Tanto sabía el camino de retorno que cuando luego necesitó, por revelación de Dios, buscar una esposa para su hijo, ¿a dónde mandó a su siervo? A su tierra natal. Mandó a su tierra, a la tierra de sus parientes, a buscar una esposa. Pero él no retornó, ni su hijo retornó, porque no podían salir de la tierra prometida. ¿Quién fue? Tuvo que ir el siervo de Abraham. Abraham tenía tiempo y sabía a dónde volver. Si su corazón hubiese quedado con su tierra, lugar de habitación, lugar donde conocía a la gente, su familia, y lugar donde seguramente podía seguir creciendo materialmente. Pero el corazón de Abraham y su objetivo no estaba en lo que había dejado, sino en qué, en lo que se le había prometido. ¿Por qué? Porque confiaba en aquel que había pactado. El anhelo y el corazón de Abraham estaban en pos de los planes de Dios y ya no en los planes de Abraham. Por eso está en este cuadro de hombre de fe junto al resto. ¿Por qué? Porque confiaba en el que prometió. Y el que prometió lo convenció de que había algo mejor que lo terrenal, que lo que él ofrece. Lo que Dios nos ofrece. Su plan es mejor que lo terrenal. ¿Cómo sigue esto? Versículo 16. Ahora, sin embargo, esto es un contraste. Tiempo tuvo Abraham para volver a la tierra de donde salió. Si hubiese querido, tenía tiempo, tenía los recursos y sabía dónde quedaba la tierra de donde salió. Ahora, sin embargo, contraste, mejor aspiran o desean, esto es celestial. Por tanto, no es avergonzado de ellos Dios ser llamado de ellos. ¿Por qué? Porque Él ha preparado ciertamente para ellos ciudad. Ahora, sin embargo, es muy importante porque contrasta el versículo 16 con el 15. En el 15 se declaró que tiempo tenía Abraham de volver a su tierra natal. No lo hizo. ¿Por qué no volviste, Abraham, a tu tierra, donde estaba tu gente, donde podías desarrollarte personalmente? ¿Por qué no volvió Abraham? Por un deseo o una aspiración. ¿Cuál es? La aspiración de algo mejor. Una tierra mejor es la idea, o una ciudad mejor. ¿Y cuál es esa? Celestial. Nótese que Dios le reveló a Abraham la ciudad celestial, que se enseña y que Juan ya vio en el libro del Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones, capítulo 21 y 22, y que también se le reveló a Isaías al final de su libro. La nueva Jerusalén celestial, esa creación de Dios en la cual habita la justicia, donde no hay pecado. Abraham consideró y Dios le reveló a Abraham que habría una creación de Dios nueva. Abraham deseaba esa creación. Ya no tenía expectativas terrenales. Ya no tenía una aspiración de volver a su tierra. ¿Por qué? Desea lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha diseñado, las promesas del Evangelio que ya Abraham recibió y en las cuales confió.
Y nosotros hoy, muchos años después de Abraham, tenemos todo el consejo de Dios ya desarrollado como para que tengamos nuestra confianza en lo que Dios ha prometido y nuestra expectativa en el reino. Y no vivamos como seres necios que viven solamente para el disfrute terrenal y para el desarrollo personal y lo que el mundo ofrece. Abraham no fue un hombre de éxitos personales para sí, sino fue un hombre de confianza en las promesas de Dios y vivió acorde a las promesas de Dios. Buscaba, deseaba algo mejor Abraham que una ciudad celestial. ¿Qué pasa con los que buscan y desean y anhelan y tienen su expectativa en lo que Dios promete? Lo que sí ahora animamos a destacar. Por tanto, no es avergonzado Dios de ellos ser llamado Dios. ¿Por qué? Porque Él ha preparado ciertamente para ellos ciudad. Dios, el creador de los cielos y la tierra, el sustentador de todas las cosas, la majestad, el que es, que era, el que ha de venir, principio y fin, el que está por fuera del paso del tiempo, el santo y soberano Dios, no se avergüenza de ser llamado Dios de seres humanos. ¿De qué seres humanos? Los que anhelan, los que aspiran, los que confían en Él. Tanto no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, que si recordamos la intervención de una persona en particular que luego se nos va a enseñar de él, este siervo escogido de Dios llamado Moisés, cuando Dios se manifiesta a Moisés, ¿cómo se revela a ellos? ¿Cómo se revela Dios a Moisés en el libro de Éxodo? ¿Se recuerdan? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así se presenta Dios a Moisés. Realmente Dios no se avergonzó de ser el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y luego en todas las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, Dios se declara como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, o sea, el Dios de Israel. No se avergonzó de ellos. ¿Y por qué eran especiales ellos? ¿Qué virtud tenían? Porque confiaron en Dios. Traigamos aplicación práctica y no tenemos temor de decir esto. ¿Quieres que Dios no se avergüence de ti? Confía en Él. Qué interesante que nosotros, nuestra mente, generalmente piensa en nosotros avergonzándonos del Señor, porque el Señor en el Nuevo Pacto, ¿se acuerdan que enseñó Jesús? El que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él en el día postrero. No le declararé, pero en cambio el que me declara, yo le declararé. Hoy nos enseña el libro de Hebreos que Dios se avergüenza y no se avergüenza. No se avergüenza de ser llamado Dios de los que de Él y en Él confían y los que tienen el anhelo y la aspiración de sus promesas. ¿Aspiras las promesas de Dios? ¿Tienes tu esperanza, tu expectativa en lo que Dios ha declarado y en estas riquezas espirituales que Él ha dispuesto para los que creen al Evangelio? Dios no se avergüenza de ser llamado tu Dios, el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, y nosotros descendemos de ellos por la fe en Jesucristo, no de sangre, al menos esta congregación aquí en la República Oriental del Uruguay, ninguno de los que estamos hoy congregados tenemos sangre hebrea, pero sí descendemos de Abraham, de Isaac y de Jacob en cuanto a la fe en Jesucristo, el descendiente de ellos en la carne. Nosotros creemos en Jesucristo y estamos contados dentro del pueblo de Dios por la fe en su santo nombre. Por ende, también formamos parte de este pueblo del cual Dios no se avergüenza. Y este Dios no se avergüenza de ti si tú hoy crees en Jesucristo. En cambio, si tú desconfías de la palabra de Dios y desconfías de la obra de Jesucristo, Dios se va a avergonzar de ti porque te va a tener que condenar. Como hemos reiterado desde el principio, en el verdadero evangelio, Dios es claro que toda carne está corta de la gloria de Dios y merece castigo por su pecado, pero Dios ha dispuesto un plan de salvación en donde Dios juzga el pecado de la carne en Cristo. El que crea en la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz y la postrera resurrección de Jesucristo entre los muertos, recibe la gracia de Dios de la salvación.
de la salvación de su alma. Por ende, Dios no se va a avergonzar de dicha alma. En cambio, el que dude y desconfíe de dicha obra de Jesucristo, será Dios avergonzado de él, porque dicha alma va a perecer por la eternidad, porque es justo Dios. Pero aquí es magnífico que la Escritura nos enseña que Dios no se avergüenza de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no tanto no se avergüenza de ellos que les ha hecho algo, una ciudad. Ahora, todos los que estamos en esta tierra y ya tenemos algunos años, todos nos deleitamos y nos agradamos de tener al menos una casa propia, ¿verdad? Y para ello, ¿qué se necesita? Se necesita o que nosotros mismos o que contratemos un arquitecto y un constructor, un grupo de constructores. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es el arquitecto y constructor de una ciudad para los que confían en él, los que aspiran al cumplimiento de sus promesas. Debería de ser yo muy necio para menospreciar la edificación y la construcción del sabio Dios y andar buscando construcciones terrenales y deseos personales. Dios ha preparado, dice eso el texto en el versículo 16, ha preparado para ellos una ciudad. Dios ha diseñado una ciudad especial para los que confían en Él, la nueva Jerusalén celestial. Es magnífica, no la vimos, pero es magnífica, la vio Juan, gloria a Dios. Es magnífica, es lo mejor que hay. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sobrepasa el entendimiento y lo que nuestra mente finita puede comprender, la mega ciudad de Dios, porque está Dios en ella. Y vamos a estar junto a Él. La preparó para los que en Él confían. Confiemos. Nuestra parte es confiar. Nuestra parte es creer sin ver, como enseñó el versículo 1 cuando se definió la fe. ¿Se acuerdan? Esa confianza, esa certeza, esa convicción de las cosas que hoy no se ven, pero van a suceder porque Dios las prometió, porque Él no miente. Abraham, Isaac y Jacob, hombres de confianza en la palabra de Dios. Tanto confiaron que Dios dice, de ellos no me avergüenzo. Hay testimonio que Dios es el Dios de Abraham y de Isaac, de Jacob, por ende Israel. Dicho sea de paso, para aquellos, si hay algún amigo oyente que piense que Dios ha olvidado a su pueblo Israel, erradíquese esa idea. Porque Dios dice, Él lo dice, no lo dice ser humano alguno. Dios es el Dios de Abraham, Dios es el Dios de Isaac, Dios es el Dios de Jacob, o sea Israel. Dios ha escogido a Israel para sí, porque así lo quiso, y Dios va a redimir al remanente de su pueblo en Cristo Jesús como lo ha determinado. Él no se avergüenza de ellos, aunque llamamos a todo amigo hebreo a que hoy se vuelva a la fe en Jesucristo, porque ese es el plan de Dios para tu vida, al igual que para la nuestra, los gentiles. Dice así el versículo 17, es el que nos toca, nos estamos acercando hacia el final. Llega en esta sección, creemos nosotros, una de las acciones de fe más destacables de todo el consejo de Dios. Una de las acciones y demostraciones de confianza absoluta en Dios llega a partir de ahora. Prestemos atención. Por fe ha ofrecido a Abraham a Isaac, siendo probado. Incluso el unigénito había estado ofreciendo el que las promesas había recibido. Agreguemos el 18, al que le fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, en el desarrollo de la vida de Abraham. Vemos que el cumplimiento de la promesa del nacimiento de su hijo Isaac. Cuando él ya tenía 100 años, su esposa tenía 90 años, habían esperado un cuarto de siglo la promesa en el tiempo que Dios lo había prometido, como Dios lo había dicho, como había mandado. Cumplió Dios a Abraham y a Sara y visitó a Sara, y Sara dio a luz un hijo, Isaac. El hijo creció, el hijo fue circuncidado por cumplimiento de la palabra de Dios, y el hijo era se podría decir, el tesoro de Abraham, porque el hijo era el heredero de las promesas y los pactos de Dios. ¿Y Dios qué dijo? Abraham respondió, heme aquí, entrega ofrenda en holocausto a tu hijo. Llega al punto donde el razonamiento humano, la lógica humana tendría que haber contendido con Dios y haberle dicho al Dios creador, Dios, no te voy a dar a mi hijo.
La lógica y el razonamiento tendrían que haberle hecho proclamar a Abraham: no te puedo dar a mi hijo porque todas tus promesas y tus pactos y la bendición al mundo no llega. ¿Por qué sabemos eso? Porque en el versículo 18 que ya hemos leído, en Isaac te será llamada descendencia. Por ende, solo a través de Isaac llegará la bendición y de Isaac llegará el Cristo, el Salvador, el Mesías. No, Dios, no te puedo dar a Isaac. No, te equivocaste en lo que me estás pidiendo. Es un error. ¿Eso qué diría? El estado natural del hombre. Eso diría el razonamiento de la mente finita humana. ¿Saben qué registra la Escritura acerca de Abraham? Ni una sola queja ni murmuración al mandamiento de Dios. Heme aquí, dijo, y así actuó. Llevó a su hijo para ofrecerlo como ofrenda. Las promesas dependían de ese hijo que esperó 25 años y que lo recibió cuando tenía un siglo de edad. El hijo al que él amaba, el tesoro de Abraham y de su esposa Sara, Isaac, el heredero de las promesas. ¿Ahora qué? Lo van a perder. Porque Dios, que es soberano, lo pide como una ofrenda. Lo van a perder. No se va a cumplir las promesas, no habrá reino, no habrá bendición a las naciones. Incluso no habrá ciudad celestial. Bueno, versículo 19. Habiendo concluido Abraham respecto a Dios, que incluso fuera de los muertos, levantado, poderoso Dios, de donde él también en parábola le recibió. ¿Saben qué movió a Abraham? No el razonamiento, no la murmuración, no su mente finita. Abraham lo movió la confianza. ¿Qué confianza? Abraham confiaba que si le daba Isaac su hijo a Dios, Dios se lo levantaba de entre los muertos. Porque Dios había prometido estas bendiciones y Dios va a cumplir las bendiciones. Por ende, si el hijo Isaac es quien va a aportar las bendiciones y a través de Isaac llegarán, si Dios le quita la vida, Dios le da la vida a Isaac. No importa cómo, Dios lo va a hacer. Por eso Abraham es una pieza fundamental en el reino. Y cuando Jesús habló del reino, a la mesa, ¿quién se va a sentar? Abraham, Isaac y Jacob. El primero en nombrar que se va a sentar a la mesa en el reino va a ser Abraham. ¿Por qué? Por un acto tan grande de confianza en la palabra de Dios. Confianza total en la palabra de Dios. Dios me pide mi hijo, se lo doy. ¿Por qué? Porque Dios me lo levanta entre los muertos. Estamos utilizando una expresión nuestra, popular, pero en cierto aspecto describe el accionar de Abraham. Abraham confiaba en Dios, que le levantaba de entre los muertos a Isaac. Y esto, si tú eres sensible a la voz de Dios y su espíritu y la verdad, estás comprendiendo que esto es ni más ni menos que ¿qué? La representación de la salvación. Isaac, el hijo de la promesa, ofrendado, ¿para qué? Para representar al unigénito Hijo de Dios, el Cordero de Dios que fue entregado en ofrenda para nuestra bendición. Ahí Dios no detuvo el sacrificio, porque cuando Abraham estaba pronto para quitarle la vida, para ofrendar a Isaac, ¿qué dijo Dios? No, Abraham. Sé que no me has negado a tu unigénito, tu único. Sé que confías en mí. Y Dios confirmó las promesas en ese momento. ¿Y qué concedió Abraham? Concedió un sacrificio sustitutivo. Un corderito le dio allí para sacrificar. ¿Pero de qué nos habla la Escritura? Del sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Dios demuestra ¿cómo va a salvar al mundo? ¿Cómo? Sacrificando él a su inocente hijo. Isaac en cierto aspecto representa al Mesías que habría de venir. La diferencia es que el Mesías es un ser perfecto, Dios encarnado. Y Dios el Padre le sacrificó y no detuvo el sacrificio para la salvación de nuestras almas. Abraham, casi un poco más de 2000 años antes de la llegada del Cristo, ya confiaba en ¿qué? En el reino. ¿Y el reino se basa en qué? El poder de resurrección. El reino es un reino de vida y es un reino de resurrección. ¿Cómo lo sabemos? Abraham confiaba que a Isaac lo entregaba y Dios se lo levantaba entre los muertos.
Y nosotros confiamos en que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Nosotros creemos en un reino de resurrección y en el poder de la resurrección de Cristo. Dios levantó a Cristo de entre los muertos y trajo la bendición a las naciones, trajo la salvación que es por la fe en dicha obra. Abraham creyó a este Dios y no fue avergonzado. Gloria a Dios por este varón Abraham, ejemplo de confianza. Nuevamente, pensemos, seamos sensibles, invitamos a todos a que vayan a Génesis 21, 22 y lean el desarrollo de toda la vida de Abraham, Isaac. Y pensemos, hagámonos una pregunta honesta, ¿entregaríamos nosotros a nuestro hijo si Dios nos lo pide? Creo que muchos de nosotros concluiríamos, no se lo daríamos. Y eso demuestra la poca confianza que tenemos. Nótese que la confianza no sabe de razonamientos humanos. No, esto a mí no me parece lógico, por ende no lo voy a creer. ¿Qué lógica va a tener esto de entregar un hijo? No tiene lógica ninguna. ¿Y qué lógica tenía preparar un arca? Era ilógico preparar un arca, era un acto de demencia. Bueno, el que habla siempre cumple. No estamos llamados a razonar, hermanos, a ver si nos parece. A mí me parece que esto... sí, es lógico o no. Estamos llamados a creer en la palabra de Dios. Ojo, no creer en inventos humanos. Creer en lo que Dios escribió en su libro, que está garantizado. Lo que Dios dice, hace. Algunos piensan, no, eso de que Dios va a arrebatar a su iglesia, o que va a venir un reino más adelante, a mí no me parece lógico. No estás llamado a que te parezca lógico o a que lo razones. Estás llamado a creer, porque Abraham creyó. Y Abraham es un ejemplo de fe. Y ese ejemplo Dios utiliza para llamarnos hoy a salvación. Dios es quien entrega a su hijo. A Isaac Dios no le quitó la vida. Hizo una demostración. Probó la fe de Abraham y demostró al mundo cómo salvaría al mundo. ¿Cómo salva al mundo? Ya lo hemos dicho. Con el sacrificio de su unigénito Hijo Jesús el Cristo. Por tu pecado, por mi pecado. Si tú hoy crees en esa obra en la cruz de Jesucristo cargando tu pecado, tú te vuelves en humildad y en arrepentimiento creyendo en el sacrificio de Jesucristo y tú crees que Dios levantó a Jesucristo luego de 3 días de entre los muertos, tú pasas a ser de este grupo de integrantes del pueblo de fe, de confianza, de aquellos que reciben las promesas de Dios. Porque la salvación es un obsequio de Dios para los que creen. Pero si tú tienes en poco la obra y el amor de Dios y no crees, Dios se avergonzará de ti. Nosotros rogamos junto a Dios, suplicamos que todos hoy recibamos el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque es que así como lo dice Juan en el capítulo 3, de tal manera amó Dios al mundo. Que ¿qué dio? No dio un cordero animal, dio a su cordero, dio a su hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Abraham creyó en la vida eterna, creyó en la resurrección y fue atestiguada su fe. Hoy nosotros estamos llamados a ser descendientes de Abraham por la fe en el nombre de Jesús. Bueno, habrá más de este tema de fe a partir de la semana entrante cuando veamos nuevos personajes que fueron atestiguados por la fe en Dios. Nos resta el anhelo ferviente que la gracia, paz y misericordia de Dios sea con todos los que aman y confían en Jesucristo.